Eh, Habiendo obtenido autorización para grabar esta grabación, iniciamos los estudios del conto del Homer. Hoy tenemos Nexas de Geburah y partimos de la premisa inicial. ¿Utilizas el fracaso como una excusa? ¿A qué se refiere esta pregunta? Nexac tiene que ver con éxito y además tiene que ver con persistencia, pero en el nivel de Geburah. Quiere decir que en el área del juicio, del merecimiento, de la disciplina, etcétera. Entonces, las características del faraón de el área de sombra es precisamente el fracaso en esta sefirá. ¿Qué hace este faraón? Trae desde el pasado o incluso desde el futuro, trae al fracaso como un espejismo. Y este espejismo es precisamente para que lo represente, para que haga las veces de el regente de esa sefirá. Y puede generar en cada uno de nosotros una reacción de nivel de luz o del nivel de sombra. Entonces, partimos de la pregunta, ¿consideras que tus decisiones han sido las adecuadas? Y aunque ayer hablábamos acerca de la duda, en este caso nos vamos a referir al éxito o al fracaso de tus decisiones, esas decisiones tomadas en el pasado o que involucran un futuro inmediato. Para poder entrar en materia, debemos reconocer que la capacidad de tu juicio siempre tiene que ver o depende o está relacionado con el nivel de conexión que tú tengas. ¿Conexión con qué? Porque tú puedes conectarte con cualquiera de los niveles. Puedes conectarte con los niveles de sombra o con niveles de luz. En este caso, estamos hablando de los niveles superiores de tu mismo ser integral. En la medida en que tu conexión sea con esos niveles superiores de tu ser integral, al estar en esos niveles estás verdaderamente conectado con tu Neshama. ¿Y qué sucede con la Neshama? Ella es la conocedora y además es la portadora de esa información acerca de tu propósito primario. Ella se encarga de estar informando y orientando a tu Ruach para que pueda cumplir con esa voluntad original que nos trajo a este espacio-tiempo movimiento. Entonces, no hay ninguna posibilidad de el fracaso si tú estás verdaderamente conectado con esos niveles elevados de tu ser. ¿Por qué? Porque vas a tener acceso a la información directa de qué es lo que necesitas para ti. Y al obtener esa información, vas a poder tomar las decisiones adecuadas que corresponden con el cumplimiento de tu propósito. Entonces, en la medida en que tú te elevas y estás en esos niveles de conexión, tienes acceso a esa información. Y al tener acceso a esa información, puedes tomar decisiones certezas. Pero ¿qué sucede? Cada decisión que tú tomas y que viene de los niveles superiores o en conexión con esos niveles superiores, cada vez que Binah emite una inteligencia, energía, llama, esa inteligencia llama
una bandada de emociones de sombra que están buscando precisamente atrapar esa inteligencia para robar su energía y eh, impedir que pueda hacer su recorrido en el mundo de formación hacia el nivel de la manifestación. Entonces, cuando iniciamos desde Binah un recorrido hacia el mundo de manifestación, debemos enfrentar a una serie de regentes en cada una de las sefirot. Por eso estamos aprendiendo cuáles son ellos los que se encargan de detener a la inteligencia y procuran robar esa energía que la inteligencia trae para ser manifestada. Entonces, cuando llegamos a Nexa, ¿qué nos encontramos en Nexa? Así hayan sido apropiadas las eh, energías dentro del concepto de duda, que era lo que trabajamos ayer en Tiferet, hay una fuerza interior en el nivel de Nexa que corresponde con una de esas fuerzas de luz y es lo que te lleva a persistir en tu decisión. Cuando la información baja, es una información correspondiente con la decisión que tú tomaste. Y cuando llega a Nexat, encuentra la cantidad de energía suficiente y la calidad de la energía que le permite o te está permitiendo mantenerte en esa decisión. La persistencia que tú encuentras en Nexas es precisamente para que puedas continuar el camino y manifestar esa inteligencia que corresponde con la decisión que tú tomaste. Quiere decir entonces que cada decisión tomada en los niveles elevados de tu ser está representando los anhelos de tu alma. Y cuando lo representa, está además representando al propósito primario, que fue lo que te trajo a este espacio-tiempo-movimiento. Quiere decir que cada vez que tú tomes una decisión conectado con los mundos superiores, elevado a esos niveles, la fuerza energética que hay es tan potente que genera una caparazón de protección para que esa luz no sea secuestrada. O sea, genera una especie de séquito de fuerzas que van protegiendo la inteligencia para que no sea secuestrada. ¿Qué es lo que necesitas? Básicamente, estar conectado con los niveles superiores. En esa medida, entonces, tú tienes la posibilidad de reconocer que tú has venido a esta experiencia espacio-tiempo-movimiento para entregar el alma, para hacer el ejercicio de manifestar. Por eso lo que tú estás entregando cada día es tu vida. Y es a través del ejercicio de vivir que tú estás cumpliendo con tu propósito. Pues tú viniste acá para ponerle el alma a lo que estés haciendo, porque se deben cumplir esos propósitos que tú te hiciste arriba en los niveles de la voluntad. ¿Eso qué significa? Que desde el nivel de Geburah, cada juicio de valor que nace allí es para marcarte el camino que tú debes seguir para poder cumplir tu proceso en el ejercicio de manifestación. Te marca el ejercicio correcto. Cuando estás conectado, al llegar a Geburah, Geburah solamente te va a ayudar en la decisión, en la forma como tú vas a cumplir con ese propósito. Porque aunque en Binah se hizo el ejercicio de la selección y del establecimiento de la inteligencia y el potenciamiento con las energías para que sean cumplidas, es realmente en Geburah donde se está generando la determinación
que hace que tú puedas cumplir con tu propósito, no en Binance, porque Binance está supeditada al espacio que hay entre los mundos de creación y de manifestación. Ese mundo, que es el mundo de formación, tiene control sobre esas fuerzas y sobre esas inteligencias. Entonces, por eso, cada juicio que tú hiciste en Geburá te está diciendo cuál es el camino a seguir y te está no solamente marcando el camino a seguir, sino que te establece si lo que estás haciendo, si lo que estás viviendo y esas decisiones que has tomado son correctas para cumplir ese propósito. ¿Ok? Porque puede que no sean las adecuadas y apoyen al desviamiento de esas o a la desviación de esas inteligencias. Entonces, lo que realmente necesitamos es tener claro que allí es donde se genera el poder de decisión. Adelante, Panamá. Conradito, buenas noches para Buenas todos. noches, dime. Conradito, ¿tú me podrías dar un ejemplo, por favor, de eso que estás diciendo? Por ejemplo, un ejemplo, sí, un ejemplo sobre cómo Geburá, o bueno, ahí me están avisando que eso no estaría acorde con mi propósito de vida. ¿De qué forma? Las, los, las decisiones tomadas en Binah son apenas conceptos. Las decisiones tomadas en Geburah están cargadas con emoción. Quiere decir que si hay una decisión o hay un planteamiento de hacer algo, me decido montar esta empresa y decido que esa empresa sea, en el caso tuyo, voy a sembrar cebolla, que fue el ejemplo que puso ayer Fabián. Voy a sembrar cebolla. ¿Por qué va a sembrar cebolla? Porque la lógica se lo dice. Porque en Biná, él dice, porque yo soy bueno haciendo cultivos de cebolla o generando dinero a partir de cultivos de cebolla. Y esa es la lógica. Pero cuando llega al nivel de la emoción, en Gebura tiene que enfrentarse a la emoción. ¿Realmente le gusta sembrar cebolla? Es más, ¿realmente le gusta el campo? Cuando decide sembrar cebolla, su alma vibra, considera que con eso está cumpliendo su propósito de vida al sembrar cebolla, porque puede que siembre cebolla solamente porque es el último recurso que tiene para ganarse el dinero. Hasbe Shalom. Pero podría suceder. Entonces, realmente hay una motivación. Por eso es que la emoción genera un tipo de decisión que, unida con la emoción, determina si es lo correcto o no. Entonces puede que diga, no, pero es que la verdad no es que me guste tanto la cebolla, o la verdad es que, y es pura emoción, allí no entra el concepto. Es decir, allí no entra el, no, pero es que este tipo de cebolla aquí tal cosa, o es que el proceso de producción de la cebolla es no sé qué, no, nada que tenga que ver con el intelecto. Aquí solo funciona emoción. El intelecto ya hizo su trabajo, ¿ok? Porque la decisión fue cebolla y tal cebolla, ¿listo? Pero cuando llega acá, esa cebolla, y si será que me llena, si me gusta, cuando me despierto, siento, bravo, voy a sembrar cebolla, qué rico, o no, ay, otra vez tener que ir al campo a sembrar cebolla, ¿ok? ¿Fui claro en el concepto? Sí, señor, quiero parafrasear para saber si yo lo comprendí. Adelante. Entonces, sí, me genera emoción, me genera pasión. En realidad, eso está conectado con mi propósito, ¿verdad? Correcto. En teoría, ya voy a explicar un poco más adelante eso. ¿Por Dale. qué?
Porque si tú, a partir de la decisión que tomaste, realmente estás reflejando tu propósito, no solamente tiene que generarte emoción, tiene que generar un bienestar general en todos los niveles de tu alma. Quiere decir entonces que puedes sentir una gran emoción y deseos de hacerlo, pero ahí arriba en los niveles superiores va, uy, pero espérate, pilas con eso, ten mucho cuidado, que no sé qué, ¿sí? Y no tiene que ver con la duda, tiene que ver con la argumentación. ¿Ahora soy más claro o más confuso? Eh, Quizá para mí más confuso, pero solo Ok, para... bien, no te preocupes. Entonces te lo desmenuzo un poco para que nos quede más claro. Nosotros tenemos la posibilidad, estamos en, generalmente nuestro RUA está entre Gesed, Geburah y Tiferet. Debería de estar sentado en el nivel de Tiferet, porque es quien establece el balance. Ahora, esa conexión que yo hago, porque al fin y al cabo soy el capitán del barco, la puedo hacer hacia los niveles superiores o hacia los niveles inferiores. Cuando lo hago hacia los niveles inferiores, estoy conectado directamente con la emoción. Cuando estoy en los niveles superiores, estoy conectado directamente con el concepto o el intelecto o el discernimiento, como quieras llamarlo. ¿Ok? En la parte de la inteligencia, nosotros tomamos decisiones y son decisiones inteligentes porque salen de la inteligencia. Quiere decir que están eh, felizmente condenadas al éxito. Pero ¿qué sucede? Cuando esa emoción, esa inteligencia o esa decisión entra en el nivel de la emoción, está supeditada porque entra a un territorio que no le pertenece, porque ya sale del territorio del intelecto, ¿sí? Entonces entra a otro territorio que no es él y es el territorio de la emoción. Allí tiene que batallar con todas las emociones. Quiere decir que tiene dos opciones: o se ratifica en el nivel de Geburah y se convierte en una emoción potente, o se modifica en el nivel de Geburah y genera otro tipo de concepto coherente con el tipo de emoción. Entonces, cuando la emoción es solamente satisfactoria para los niveles inferiores, quiere decir que se cambió la información. Si la información nos genera un éxtasis general, total, completo, de alma, de espíritu y en todos los niveles, es porque está cumpliendo con su propósito. ¿Ahora sí fue claro? Sí, sí, señor, muy claro, gracias. Con mucho, El, dime. el propósito tiene que ver en algo con el año en que nacimos, o sea, la cifra que da sumando, por ejemplo, 1995 o 2003 o bueno, los... Eso nos da un indicio. Eso nos da un indicio de cuál es el propósito. Sin embargo, los propósitos, eh, si hay una persona que nace el mismo día, en la misma fecha, entonces tendrían el mismo propósito. Y eso no es verdad. Cada persona tiene un propósito individual y particular porque va de acuerdo con sus talentos únicos. Por consiguiente, los propósitos eh, generales están conectados con el propósito universal, que el propósito universal finalmente es crear y venir a crear lo que usted quiera crear. No hay ningún límite en el proceso creativo. En la experiencia espaciotemporal, entonces sí requiere que haga un proceso correctivo y no necesariamente un proceso de tikkun relacionado con el individuo mismo o con el alma que baja. Puede ser un proceso correctivo con respecto a la estructura misma. Puede llegar a decir: este sistema no me gusta, no corresponde y vamos a cambiarlo, que fue lo que hizo Abraham. Dijo: esto no me gusta, hay que cambiarlo, entonces vamos a generar una corrección. ¿Ok? Esos son los
propósitos primarios generales, ¿ok? Pero como cada persona tiene unas características independientes, una historia, porque ya tiene vidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues cuando tiene vida, porque si es un alma nueva, no va a tener esa historia, pero generalmente viene con unas características particulares e individuales, que se llama talento único, que sabemos que nadie los tiene. Quiere decir entonces que cada persona tiene unos propósitos particulares que desconoce, pero que dan una ligera idea cuando hacemos eso que tú llamas el propósito de vida con la fecha de nacimiento. ¿Ok? Pero hay que profundizar aún más para poder entender qué es lo que hay mucho más allá. ¿Estamos? Para eso se utiliza la gematría del nombre de la persona. ¿Sí? Porque entonces ahí eso involucra a los apellidos, que es la línea paterna más la línea materna, y se puede hacer una triangulación de todo. ¿Ok? ¿Con eso respondí tu pregunta? Sí, pero ahora me quedaron más curiosidades. Gracias, Vale, Juan. ya. En este momento precisamente estoy haciendo el estudio de numerológico de alguien para entender una situación o algo que está sucediendo en su vida. Quieren entender un poco más acerca de esa situación que se está viviendo en su vida. Y al hacerlo, entonces yo qué hice? Hice todo el estudio de la fecha de nacimiento que corresponde o me da ideas de la parte inferior o la parte que corresponde con el mundo de formación y el mundo de, de la acción, porque precisamente es justamente cuando entra dentro del espacio-tiempo, ¿sí? Entonces me da una idea de cómo se encuentra o cuáles son sus características en los niveles inferiores, pero necesito conocer qué es lo que hay en los niveles superiores. Para eso hago el estudio de su gematría a nivel del nombre. Y eso me da una relación directa con los antepasados. Entonces así estoy haciendo la triangulación y pude encontrar información que de otra manera no hubiera podido descubrir. Ahora sí soy más claro. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, les decía que cada uno de nosotros vino a poner el alma en el cumplimiento del propósito. Poner el alma es, estoy dispuesto a morir por ese propósito. Tanto que desde que naces estás dispuesto a morir, porque finalmente sabes que te vas a morir. Entonces, vas a poner el alma ¿en qué? En vivir, en cumplir tus propósitos. Pero cuando tenemos indicios de nuestro propósito primario, entonces tenemos la oportunidad de orientarnos hacia ese propósito primario. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por los gustos que tenemos de niños, por las ideas, por los sueños de niño, por todo lo que queremos, el deseo del cuerpo, que es el que está manifestándose en la niñez, y ahí nos damos una idea de hacia dónde debemos orientar nuestra vida. Ahora, cuando ya estamos dentro de Geburah, allí hay juicios de valor específicos que están directamente relacionados con la emoción. Esos juicios de valor son los que hacen que te estremezcas frente a una idea y quieras cumplirla. Y le pones luego pasión, que es lo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos al nivel de Yesod. Pero por ahora es entender que en Geburah, que es el que está debajo de Binah, hay una conexión directa entre el discernimiento o la idea que surgió para ser manifestada y el juicio de valor que determina que, cuál es el camino que debe seguirse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque finalmente Geburah conoce su territorio, perdón, Yetzirah conoce su territorio. Hay 6 sefirot allí para ser trabajadas. Entonces lo conoce y decide por dónde ir. Pero por eso Geburah está en el inicio, en los niveles superiores, y está debajo de Binah
para que pueda hacer el ejercicio de discernimiento en los niveles inferiores. Por eso es femenina y por eso tiene la misma característica de limitación que tiene el nivel de Binah. Entonces ahí determina, establece, coloca límites a esa idea dentro del mundo de la emoción, ya no arriba en la imaginación, que es lo que tenemos acá, sino ya en el proceso de formación, o sea, ya en lo más concreto. Ah, vamos por aquí y así es que se hace, ¿sí? En el caso cuando yo estoy haciendo un diseño, para mí los diseños y cuando hago, por ejemplo, diseños para un evento especial y todo, yo me imagino el salón de esta y esta forma, pero cuando ya empezamos a hacer cada uno de los elementos para hacer la decoración, no, espérate que no es así, no era tan así, o sea, ya poniéndolo en lo práctico, ya hay otras formas de hacer el proceso, ¿ok? Entonces eso es lo que hace que Urá nos va marcando el camino y nos dice cuál es la forma correcta de manifestar eso que nosotros hemos planteado en un inicio. Entonces, cuando nos enfocamos directamente en los procesos de discernimiento que hicieron en Binah, no hay cabida para el fracaso. ¿Por qué? Porque en los niveles superiores no existe el fracaso. El fracaso solamente existe en los niveles inferiores. Ok, una vez salió del nivel superior, ya está supeditada a los procesos de formación, a como Yetzirah quiere hacerlo, porque el mundo de la emoción tiene su propia manera de manipular las cosas o de manejar las cosas, muy diferente del mundo del, eh, de la imaginación, que es lo que está en los niveles de Binah, ¿verdad? Entonces, una vez que ya sale allí, no puedes permitir que ninguna ilusión que se escondió entre las sombras, que pertenece al mundo de las sombras y que está detrás de las sefirot que forman a Yetzirah, se robe esos sueños que fueron añoranzas de tu alma, que fueron algo grande que te motivó y que te llevó a tomar una decisión de crear. Porque si tú lo permites, entonces, ¿qué va a hacer? La emoción de sombra atrapa automáticamente esa información. Y ya veíamos en la clase anterior o en el análisis anterior cómo es que funciona ese ejercicio y cómo al final quedan algunas que no se cumplen y quedan atrapadas hasta que tomen la decisión de corregirlo o de retomar esa idea en un inicio. Por eso, ¿cuántas veces te has permitido que ese espejismo del fracaso acabe con tus planes y te impida conseguir eso que tú añoras, eso que es realmente la añoranza de tu alma? El fracaso no puede tocar los niveles superiores, pero sí puede manifestarse en el nivel de la emoción. Entonces, ¿qué es lo que estás permitiendo en tu vida? ¿Cuántas veces le has hecho una propuesta al universo y se quedó allí en propuesta? Ayer lo veíamos. Ah, no, finalmente no lo cumplí. Se quedó en el mundo del inconcluso. Entonces, ¿qué hay allí? Viene la desesperanza, porque ¿qué hace finalmente un niño que no puede cumplir con sus sueños? Se desilusiona. ¿Qué es eso? Ya no tiene más imaginación, ya se le acaba la ilusión. Y al acabarse esa ilusión, ya no tiene deseos de seguir construyendo nada en el mundo físico. Entonces, la información que le entregará al ego para que construya va a ser distorsionada y el ego va a hacer finalmente lo que quiera. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que el fracaso se presente en tu vida mientras tú estés conectado. ¿Cuál es la tarea entonces? Mantenerte conectada. Porque al mantenerte conectado, existe la garantía de éxito por parte de la creación. La creación te garantiza que eso que tú has creado puede llegar al mundo físico si es tu decisión.
Esa es una promesa hecha desde los niveles superiores. Porque el anhelo más profundo de los niveles superiores es que tú cumpla con tus anhelos de alma. Que esos anhelos profundos sean cumplidos como co-creador que tú eres. Porque tú eres finalmente quien manifiesta. De arriba te llegan todas las ideas y todas las propuestas, pero en el intermedio te llegan también todas las tentaciones, por decirlo de alguna manera, te llegan otras ideas que son contrarias a esa. Para eso tienes entonces el nivel de juicio de Geburá, porque Geburá te ayuda a discernir, te ayuda a descubrir cuáles son coherentes y cuáles no, cuáles corresponden y son espejo o reflejo de las decisiones que se tomarán en Biná. Por eso es que está debajo. Por eso Geburá queda debajo de Biná, para que puedas hacer el ejercicio del espejo, para que se mantenga esa conexión. Entonces, en la medida en que tú haces el ejercicio de conectar con los mundos superiores, tienes asegurado el éxito. Por eso no hay decisiones mal tomadas, por eso no hay fracasos, porque no existe el error. En los mundos superiores no existe el error. Entonces tienes que reconocer que es tu responsabilidad mantenerte conectado. Reconocer que tú eres un ser completo, integral, y que tienes todo el poder creativo en ti. Porque el mundo de la emoción te va a traer ese espejismo del fracaso que se encuentra en el nivel de Nexa. Y es solamente eso, un espejismo como el que aparece en el desierto. En medio de la tremenda sed se empiezan a ver alucinaciones. Entonces depende de ti si tú tienes un camino de desierto en el proceso de formación o al contrario, estás acompañando esa inteligencia, energía para que baje custodiada por los anhelos de tu alma y se manifieste como corresponde. Esa es tu responsabilidad y es que necesitas reconocer el tamaño de ser que tú eres. Por eso lo que hace Geburá es ser exigente. Geburá es rigor absoluto. ¿Para qué es rigor absoluto? ¿Para qué tú te enfrentas a ese rigor en Geburá? Porque está orientándote para que escuches la voz de tu alma. Y esa voz de tu alma es la Neshama que está en los niveles de creación. Entonces, ella te estaba mostrando a qué te vas a enfrentar cuando verdaderamente llegues a los mundos de rigor, que son el mundo de Malkuth. Malkuth tiene un rigor implacable. En Geburá todavía, como no hay manifestación, te puedes decidir a corregir, puedes modificar la estructura, pero una vez que llega a Malkuth ya no hay tutia que valga, ya ahí no hay absolutamente nada que hacer, así quedó manifestado y punto. Lo único que puedes hacer es corregir la manifestación, pero ya está manifiesta, entonces ya no tienes nada más que hacer. Por eso Geburá está allí para apoyarte, para que cuando llegues a Nexas de Geburá puedas verificar si es exitoso o no el plan de acción que tú estás generando. Ese es el ejercicio de Nexas de Geburá. El rigor de Malkuth, entonces, es una expresión del rigor que tenemos en Geburá. La gran diferencia que hay entre Malkuth y Geburá es que en Geburá todavía puedes corregir. En Malkuth ya no hay nada que hacer. Entonces, en la medida en que tú aceptas lo que Geburá te está ofreciendo, que es una de las sefirot intermedias, puedes hacer que el camino sea más fácil. Y en la medida en que te convences de que eso es lo que tú decides, te conviertes en el rey que controla la manifestación. Porque bajas con la certeza del rey que tú eres. ¿De dónde lo entiendes? Porque el único que puede decretar
es un rey. ¿Y dónde se decreta? Se decreta en Geburá, no en Binah. En Binah sale la idea, pero el decreto realmente se firma y se sella en Geburá, que es el espacio de rigor. Entonces allí tú tienes la posibilidad de convertirte en ese rey que va a crear. ¿Qué es lo único que necesitas para ser ese rey? Reconocerte con el merecimiento suficiente para obtener todos los beneficios que un rey tiene desde los niveles superiores. Por eso Geburá es merecimiento. En los decretos que se generan de éxito o de fracaso en Geburá dependen de la posición de rey o de mendigo que tú tengas. Si tú tienes una posición eh, de rey, tienes la posibilidad de decidir y de decretar. Y lo que tú digas tiene que cumplirse. Es una orden al universo, porque tú eres el rey. En lo que tú decides se cumple y punto por encima de lo que sea. Por eso necesitas estar convencido de eso. Y no importa si acá abajo se acaba el mundo, porque eso es lo que se necesita. Que se cambie toda esta carajada que hay en el mundo físico para que llegue la luz. Entonces, lo que está esperando el universo es que tomen la decisión, que reconozcan que tú mereces todo, que todo te fue entregado y por eso Geburá te lo ofrece. Geburá te ofrece todo lo que tú quieras. Geburá te corona como el rey. Es allí donde tú te haces rey, porque ahí es donde está el verdadero poder. Cuando tú te reconoces rey de tus creaciones, allí es donde está tu poder. Por eso es que se pueden emitir decretos allí. Por eso es que el juez está en Geburá. Porque una vez que el juez determina, no hay ninguna opción sino solamente ser cumplidos y punto. Y no hay nada ni nadie en toda la existencia que pueda hacer lo contrario. Una vez que tú lo decides, así es y punto. Ese es el poder que tú tienes, porque tú eres el rey, pero necesitas tener convencimiento para lograr ese merecimiento. Esa es la forma de evitar que se desvíen esas inteligencias y energías. Si tú te encargas de ser ese líder co-creador, todo será como tú has decidido. Pero tienes que estar dispuesto a dar la batalla para hacer cumplir tu voluntad. Se hace lo que yo dije y punto. Entonces, la batalla la vas a dar en el recorrido que sigue en las emociones inferiores. Porque apenas estamos entrando en Nexac, que corresponde con las emociones inferiores. Entonces, si tú demuestras que esa es tu voluntad, esa voluntad está unida con la del universo y la voluntad primaria del universo es la voluntad del creador. Entonces, ¿quién tiene más poder en esta creación? El creador. No hay ningún poder superior a ese. Y el creador hace y quiere que las cosas se cumplen. Entonces, su decisión es que se cumplan. Por eso cuando tú te unes a esa voluntad del creador con tu propia voluntad, se cumplen porque se cumplen. Por eso ten en cuenta, mientras tú mantengas la unicidad, mientras estés metido dentro de la unicidad, tú tienes el poder del creador. Y ese poder te respalda, está contigo en todo momento, a cada paso. Y está allí para brindarte todos los recursos, todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesitas para que esa inteligencia llegue al nivel de Malhut y se manifieste. ¿Por qué? Porque esa fue tu palabra. O sea que al creador le importa, le interesa que se cumpla tu palabra. Por eso nos dio el poder de la palabra. Porque si no, él lo hubiera hecho solito. Pero le dijo a Adán, lo que tú digas, eso será. Entonces el creador está dispuesto a respaldar tu palabra.
Por eso ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con tu palabra, porque tu palabra expresa tus voluntades. Una vez que las expresa, esas voluntades se manifiestan, quiéralo o no quien quiera, punto. Tú lo decidiste y ya, es tu palabra. Ese es el poder que nos está entregando Nexat en Geburah. Te recuerda quién eres, te recuerda que eres el rey, que eres un co-creador, que eres el líder que necesita manifestar su voluntad. Y ahí tienes la persistencia para que te ayude a traer al mundo físico las promesas creativas que salieron desde tu Biná. Por eso es necesario poner el alma en el cumplimiento de esa palabra, porque la palabra salió desde Biná, el mundo de creación. Entonces tú tienes que poner el alma para cumplir con tu palabra, que al final es cumplir con tu voluntad. Es reconocer cuál es tu fuerza y cuál es tu poder, porque así le demuestras al universo quién tiene el control. Y una vez que el universo lo entiende, entonces te entrega todo lo que tú quieras sin necesidad de ningún esfuerzo. Solamente te lo entrega porque tú lo dijiste y punto. Ese es el poder que tiene Nexat de Geburah. ¿He sido claro o hay alguna pregunta? Bien, no hay preguntas, entonces asumo que fue totalmente claro. Les agradezco infinitamente por habernos acompañado en esta noche en este estudio. Nos vemos Besrache mañana, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York. Recuerden, quienes deseen asistir y saben que de pronto no tienen el link, entonces no se preocupen, me piden el link y yo les envío para quienes quieran estar aquí en vivo con nosotros. Si no, igual estoy colocando este video en mi canal para que lo puedan ver.